Va a iniciar con la grabación. Gracias. Es la palabra, presidenta. Sí, adelante, Jorgito, por favor. Bien, como usted dijo, yo tengo el honor de presentar a Renzo, un viejo amigo de años atrás, que hoy tengo la feliz coincidencia, por iniciativa que tomé hace algún tiempo, de pedirle nos presente una última producción intelectual que ha tenido. El perfil de Renzo es un sociólogo paceño que hoy vive en Santa Cruz. Tiene especialidades en salud pública y epistemología de las ciencias sociales. Además, es coautor de varios libros publicados en los últimos años. En este sentido, su más reciente producción se orientó al análisis comparativo del Estado del 52 y el Estado plurinacional, publicado el año pasado por la editorial Plural bajo el título de Los discursos del poder. Publicó este año un ensayo de análisis de coyuntura bajo el título El fin de un ciclo y el futuro de la democracia, cuyas tesis hoy serán objeto de esta disertación. Renzo es columnista de varios medios de prensa, todos en alguna medida hemos visto su trabajo en los medios de comunicación desde muchos años atrás y en la actualidad colabora en calidad de consultor con grupos de investigación diversos. Su actividad principal es la docencia y la investigación en varios medios académicos. Renzo, bienvenido, y eso es lo que yo puedo aportar. Gracias, presidente. Claro. Gracias, muy amables. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, yo como hace un par de meses publiqué el texto que se ha mencionado, El fin de un ciclo y el futuro de la democracia. Y este texto nació en realidad es una derivación del libro que publiqué el año pasado, Los discursos del poder, porque ese libro me exigió hacer un análisis más profundo y comparativo entre las diferencias y las similitudes de lo que fue el régimen del MNL, ¿no? Y el de Evo Morales. Y efectivamente hay diferencias sustantivas, pero también hay muchísimas similitudes. Y esto inmediatamente me generó algunas preguntas que debía responderlas. Y la primera pregunta que debería yo responder, y es objeto del análisis que he hecho, en este pequeño, El fin de un ciclo y el futuro de la democracia, es un ensayo en realidad, que resultó un poquito largo para poderlo publicar en medios de prensa, porque tiene alrededor de 90,000 caracteres con espacios y no había manera de hacerlo, de manera que finalmente un amigo y colega me sugirió publicarlo como un pequeño libro, y es así como ha salido. Y en el ensayo lo que intento hacer es tratar de caracterizar el momento que estamos atravesando. Pero la fundamentación debería tener un carácter histórico que realmente me permita establecer algunas hipótesis que son las que figuran como tesis en el trabajo publicado. Esto me llevó a una reconstrucción en lo posible del desarrollo de las formas políticas y del pensamiento político en Bolivia. Lo que me remitía primero a un momento fundacional en términos de las lecturas que se tienen y que se hicieron en Bolivia sobre la realidad, porque era la única forma en que yo podía comprender realmente qué situación estamos afrontando después de que un ciclo completo ha terminado, que es la tesis central del ensayo, ¿no? La hipótesis central del ensayo establece que el Estado del 52, es decir, ese espacio político que se abre en 1952 con las reformas, la ciudadanización, etcétera, que vamos a tocar brevemente más adelante, si ese espacio realmente se había cerrado y si ese cierre correspondió al gobierno de Evo Morales.
Y si esto era así, y yo probaba detectar a través del análisis histórico algunos elementos que verificaran esa hipótesis, entonces se hacía más comprensible esta situación de confusión generalizada en términos del pensamiento político, social y en términos de la propia percepción ciudadana. Porque casi todos hemos sentido que las cosas no parecen engranar del todo. Las fuerzas de oposición no parecen catalizar las pulsiones de la sociedad y las fuerzas provenientes de 14 años del régimen de El MAS tampoco se muestran ya con la fortaleza que habían experimentado por lo menos hasta el 2016, hasta el 21F. Y esta situación, claro, debería tener alguna explicación. Y la explicación que yo he dado en el texto es que vivimos un periodo de incertidumbre en virtud de que el espacio del 52 se cerró y lo cerró Evo Morales. Y para poder hacer esto, yo tenía que probar a través del análisis histórico dos cosas fundamentales. Primero, que se había cerrado y segundo, que quien lo había cerrado era el MAS. Para que esto pudiera yo probarlo de alguna manera, hice una revisión extensa que ya había empezado a elaborar hace como un par de años atrás en un proyecto que sigo trabajando en él. Espero terminar eso y poderlo publicar el próximo año. Y a través de este estudio paralelo que voy haciendo, me fue más expedito reconstruir históricamente la forma en que la sociedad fue tomando cuerpo desde el punto de vista sociopolítico. Este es un ensayo de carácter sociológico, básicamente. Porque si hablamos del Estado del 52, esta es una denominación producto del pensamiento de Zavaleta Mercado, de René Zavaleta Mercado, que como ustedes saben, es no solamente el padre de la sociología política de América Latina, sino que además uno de los principales pensadores latinoamericanos, quizá el más importante. Y él estableció la categoría de Estado del 52 para reflejar un momento de la historia en Bolivia en que el conjunto completo que se había acumulado, la historia acumulada en su integridad desde la fundación de la República, se trastocó en 1952. Pero cuando uno asume el término de esa manera, claro, el Estado del 52 muestra una consistencia total. Y eso se debe efectivamente a que traduce la acumulación histórica desde la fundación de la República, que no fue precisamente uno de los mejores, o sea, un fenómeno exquisito porque tuvo muchos elementos negativos a la constitución de una nación como hubiéramos querido. Pero si el Estado del 52 mostraba una contundencia histórica de esa naturaleza, es porque debieron haber antecedentes muy poderosos. Y esto me obligó a hacer un repaso de todo lo que había visto. Las primeras formas interpelatorias que intentan establecer un estado de verdad, las tenemos básicamente con Belsu y con Andrés Ibáñez. Estos hacen parte, digamos, de lo que podría llamarse la vanguardia, porque en ambos casos las oligarquías de sus tiempos, 1848-1855 Belsu y 1876-77 el punto culminante de Andrés Ibáñez, en estos casos el discurso interpelatorio que ellos inician siempre fue tachado de comunista. En Europa, recordamos todos, se vivía, ¿no?, una gran convulsión por la importancia que habían tomado las ideas del marxismo-leninismo, etcétera, los acontecimientos de Francia en 1848, y esto hizo que gran parte de la literatura
de lo que se conocía como el socialismo romántico o socialismo utópico, llegara vía Santiago de Chile y Lima a algunos intelectuales en Bolivia. Haciéndose eco de esto, estos dos líderes, que Belsu, digamos, el primer populista boliviano, e Ibáñez no está lejos de un perfil populista tampoco, pero ellos plantean un conjunto de reformas que en el fondo de lo que se trata es de una demanda por la transformación en términos de modernidad de Bolivia, con sus diferencias y con sus particularidades cada uno, pero este periodo del pensamiento de la historia le otorga, ¿no?, como experiencia histórica a Bolivia, un discurso interpelatorio cuya demanda fundamental es poder establecer un proceso de modernización en los términos de la modernidad propia del capitalismo. Y después todos sabemos que el periodo liberal, que se inicia con la con la Revolución Federal de 1899, no intenta discursivamente establecer un país liberal, ¿no es cierto? Eleodoro Camacho, que había fundado el Partido Liberal, que es en realidad la primera experiencia orgánica de un partido, es la primera organización política que se nutre de una ideología estructurada, formalizada, que tiene una estructura política, tiene una estructura de mando, etcétera, etcétera. Toman el poder a través de la Revolución Federal de 1899, que termina beneficiándolos con un acontecimiento que marcará la historia de Bolivia, que es muy importante, el asesinato de Zárate Milca, porque el asesinato de Zárate Milca instala en el proceso la certeza, como luego lo habían manifestado a través de varios documentos, pero particularmente en el manifiesto de Tiahuanaco, los indígenas bolivianos. Esta experiencia es la prueba de que ellos en alianza, ¿no?, con cualquier otra fuerza que no sea indígena, en alianza con los mestizos o con los blancoides, no iban a poderse liberar. Este es el producto real de la Revolución Federal de 1899. Crea las condiciones de la emergencia de un pensamiento autónomo de los estratos indígenas y campesinos, que se reflejarán después en los dos manifiestos de Tiahuanaco, y que serán la base de la formación de todos los movimientos indígenas en Bolivia. Pero a este periodo, al periodo liberal, que termina en realidad, termina cronológicamente en 1952 con la derrota, con la revolución del 9 de abril y la toma del poder por parte del MNR. Aunque en realidad, si tuviéramos que hilar más fino, es la guerra del Chaco la que termina con el régimen, con el periodo liberal. Un periodo liberal que se basaba en todos los preceptos de la modernidad y su sistema político, en la democracia liberal, pero discursivamente, porque en realidad el 95%, 94% de la población indígena no tenía ningún derecho, etcétera, etcétera. De manera que era un discurso falso y era un discurso engañoso que lo único que hizo fue producir las oligarquías semifeudales, ¿no? La oligarquía minero-feudal que después destruiría la revolución del 52. Ahí hay otro insumo, ¿no? Porque en el ensayo se trata de mostrar cómo es que se llega a lo que se llega y cómo es que esta acumulación de acontecimientos históricos se expresan después en el Estado del 52 y en su cierre. ¿Y por qué el cierre del 52 beneficia a el MAS y no a otra fuerza? Y en consideración de eso, entonces tenía que ir armando, seleccionando aquellas piezas que tenían significación para esa
explicación. Un elemento central en esto era la formación del pensamiento de izquierda. Aunque Belzu e Ibáñez tenían conocimientos del pensamiento de izquierda y propiamente del materialismo histórico, no podrían ser catalogados como marxistas. En realidad eran humanistas, eran una expresión política orientada desde el punto de vista de un discurso y una oratoria marxista, pero orientada a instalar, como el nombre que le puso Ibáñez a su organización, ¿no?, el Club de los Iguales. Eran discursos que apelaban a mayor justicia y mayor equidad social, lejísimos de cualquier planteamiento socialista, porque obviamente ambos defienden, pero a sangre y fuego defienden primero la propiedad privada y segundo el carácter católico, apostólico y romano del Estado boliviano. Una cosa inaceptable, por ejemplo, para los marxistas de esos tiempos en Europa. Pero ellos siembran un discurso interpelatorio que después del periodo liberal, más bien a lo largo del periodo liberal, va concretando en algunas ideas que luego se expresarían de forma dramática en el Estado del 52 y en su final, en el Estado plurinacional. Porque para dar algunos datos que nos orientan, el primer partido socialista boliviano lo formaron 7 estudiantes de derecho chuquisaqueños. Entre ellos ya figuraba Tristán Baró, Aguirre Gainsbourg, que fueron 2 personalidades a principios del siglo XIX en Bolivia y en la formación de todo el pensamiento de vanguardia, ¿no? Pero ese partido socialista eran 7 jóvenes, muy jóvenes, que asumen el discurso marxista de esa época. Ese partido duró muy poco, en realidad difícilmente podría ser considerado un partido, pero se concreta en 1924 con la fundación del Partido Socialista Máximo, que fue la agrupación de una serie de pequeños grupos. Habían nacido en Bolivia una infinidad de pequeños grupos con ideas de corte marxista, ¿no?, frente a muy pocos grupos de ideas liberales. En 1924 se funda ese partido y después tendrá una larga trayectoria que remata en la fundación del Partido Obrero Revolucionario en 1935, con las mismas personas, porque es Gainsbourg y Tristán Baró los que fundan el Partido Obrero, que digamos es la estructura de corte marxista más estable y con un recorrido ideológico también más estable a lo largo de la historia boliviana. De manera que ese es el recorrido hasta después de la guerra, donde de los socialistas románticos con Belzu e Ibáñez se pasa a los constructores de una interpelación, yo más que de izquierda marxista la llamaría en la emergencia de un pensamiento progresista en Bolivia, ¿no?, a lo largo de todo el periodo liberal. Pero inmediatamente después de la Guerra del Chaco, y todos sabemos eso, ¿no?, del 37 al 39 se forman todos los partidos y las organizaciones políticas que estuvieron vigentes hasta el 2006, hasta el 2005, hasta la crisis del sistema político de partidos. Y en este periodo, en la posguerra del Chaco, que es el detonante, estas ideas toman cuerpo en partidos orgánicos, en partidos que ya están munidos de una ideología y que tienen una estructura, ¿no?, política, líneas de mando, tienen una diversidad de mecanismos de difusión política, ideológica, hasta el 40, esta situación se va arrastrando hasta Bush, pero particularmente hasta Villaruel. Porque en gran parte de la historia del siglo XIX,
las nociones de las concepciones de la izquierda, fuese una izquierda romántica o no fuese una izquierda romántica, están íntimamente relacionadas al nacionalismo. Es decir, no había una forma capaz, y en los documentos que se van publicando, porque se publicaron varios periódicos, en Chuquisaca se publicaron varios periódicos, y Andrés Ibáñez publica un periódico también, que La Voz del Pueblo, que tenía un discurso, digamos, de izquierda, ¿no? Pero de esta izquierda romántica. Pero a lo largo de todo este periodo, hasta 1943-46, hasta el gobierno de Villasuel, la imbricación entre un pensamiento de izquierda, propiamente marxista, y un pensamiento nacionalista son indisolubles. No hay una forma real, consultando los documentos históricos, sus manifiestos, etcétera, no hay una forma real de desprender las dos visiones, el nacionalismo y el socialismo. De hecho, en determinados momentos de la historia, se los consideraba comunistas, era un término generalizado para calificar todas las opiniones contrarias a los regímenes de turno, a quienes apelaban a un discurso nacionalista radical como el del MNR, o a quienes apelaban a un discurso marxista como los del Partido Obrero Revolucionario, el Partido Comunista que se formó en 1945, el mismo Partido Socialista Máximo de 1924. No hay una forma, no hay una verdadera ruptura entre las concepciones nacionalistas que llevaría el MNR al poder en 1952 y las marxistas propiamente, que se alimentaban básicamente de los insumos que recibían de Santiago de Chile, Lima y posteriormente la Argentina. Y esto es importantísimo para comprender el colapso del Estado del 52 y su consecuencia, este estado de anomia política que vivimos en este momento, porque el punto en el que el MNR le saca ventaja a la izquierda, y aquí hay que considerar algunos elementos realmente importantes. Fíjense ustedes que las fuerzas, si consideramos como fuerzas políticas de corte de la izquierda, a lo largo de la historia del siglo XIX y siglo XX, en Bolivia, la izquierda fue mayoritaria, siempre. El nacionalismo eran fuerzas muchísimo más pequeñas, ¿no? Y sin embargo, en el curso de la historia, la izquierda se aproximó como ninguna organización de lo que podríamos llamar nacionalista, o que, aplicando un término que yo no considero correcto, porque ya ha pasado la globalización, ya lo he enterrado, pero de derecha. La derecha nunca estuvo tan cerca al poder tantas veces en Bolivia como estuvo la izquierda. Por ejemplo, en su caso icónico, en la Asamblea Popular. Para tomar el poder en la Asamblea Popular tenían que cruzar del Palacio Legislativo al Palacio de Gobierno, sacarlo a Torres e instalar el régimen socialista. No tenían nada más que hacer, pero se debatían los sesos en discusiones teóricas que finalmente terminaron en nada y sobrevino el golpe de Banzer. Entonces las preguntas son, ¿y cómo fue que esto pasó? ¿Cómo fue si la izquierda había tenido un proceso de acumulación que en realidad se iniciaba en 1848 con Belsu? ¿Cómo fue que no logró tomar el poder y tomó el poder el MNR? La clave en esto está en considerar que la izquierda nunca consideró que era posible cambiar Bolivia si no era bajo el poder y la hegemonía de la clase obrera, porque todo el proceso en el siglo XIX y en el siglo XX, hasta la guerrilla del Che Guevara, que es donde realmente se cierran las posibilidades históricas de la izquierda boliviana,
lo que tenían que hacer era someterse stricto sensu a los designios que mandaba el PECUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y en la doctrina soviética es el proletariado, además en estricta sujeción al pensamiento marxista-leninista y al materialismo histórico. Es el proletariado quien hace las revoluciones. Es el proletariado quien iba a liberar las sociedades, iba a redimir la especie humana, etcétera, etcétera. Y el Partido Comunista, incluso hasta ahora, por ejemplo, el POR, que es el pensamiento marxista más estable, hasta hoy en día no reconoce que otras fuerzas, como por ejemplo el campesinado o los sectores indígenas, pudieran ser agentes de transformación. Y la clave para entender por qué fracasa la izquierda y triunfa el nacionalismo revolucionario está en que la izquierda se aferró al concepto clásico ortodoxo marxista-leninista en el que la revolución es obra de los obreros y que el resto de las clases sociales tenía que seguir el proceso. En el gobierno de Villasuel, Buch y Villasuel en realidad, las diferencias de concepción empiezan a marcarse agudamente y los métodos de concepción, normalmente dialécticos, empiezan a encontrar otro tipo de explicaciones. Para el MNR, la única posibilidad de transformación social en Bolivia se iba a lograr frente al poder del superestado minero. Hay que considerar en esto que para entonces, en esa parte del proceso, hay que considerar que Patiño llegó a ser el hombre más rico del planeta, ¿no es cierto? Un Onassis, no un Bill Gates de aquellos tiempos. Estamos hablando de un poder instituido real que maneja el Estado, maneja las instituciones del Estado, tiene sometidas la estructura productiva, financiera del Estado. ¿De dónde salen las fuerzas del MNR como para poder combatirlo? De la derrota del Chaco, ¿no es cierto? Que le muestra al país que había un país mucho más grande de lo que imaginaban los liberales, mucho más complejo, y de la concepción según la cual la única manera de tomar el poder era a través de una alianza de clases. Mientras la izquierda se hipertrofiaba en el discurso ortodoxo del Partido Comunista Ruso, de la Unión Soviética, en que la única clase que iba a hacer la revolución era el proletariado, el MNR, Víctor Paz Estenssoro, Walter Guevara Arce, etc. Dicen, no, la única manera de transformar es a través de una alianza de clases, y en esa alianza de clases van a estar obreros, campesinos, clases medias, y eso es lo que lo habilita para la toma del poder. Obviamente en el primer periodo parece un poco confusa la situación porque se trata de la experiencia, una de las experiencias populistas más importantes de América Latina, junto con la de Perón, Getúlio Vargas en Brasil. Pero a pesar de este populismo que es antiimperialista, porque los primeros 4 años de gobierno del MNR fueron un régimen antiimperialista y discursivamente, inclusive muchísimo más radical que el de Evo Morales, por ejemplo. Pero eran discursos, porque en realidad el dispositivo de poder era la alianza de clases. Y con eso suprime la posibilidad de la ortodoxia marxista-leninista. Esto viene a colación, hemos hecho este recorrido, me he permitido hacer este recorrido que obviamente ustedes ya conocían. Porque tenemos que entender que el Estado del 52 es el producto de una acumulación histórica enormemente compleja, en el que los dos elementos cruciales de desarrollo son las lecturas propias de una izquierda marxista y las lecturas propias de un nacionalismo revolucionario. Y el MNR triunfa con el nacionalismo revolucionario. Este nacionalismo revolucionario comportaba, ¿no?, una visión liberal de la sociedad.
En función de eso es que se hacen las reformas, la reforma agraria, la nacionalización de las minas, la reforma educativa. Pero particularmente pienso que todas esas cosas eran imprescindibles. O sea, no había forma de hacer una revolución, ¿no? Y un proceso de transformación real del país si es que no se hacían esas cosas, la nacionalización de las minas, reforma agraria, voto universal, etc. Pero para mí lo más importante fue precisamente el voto universal. Porque el efecto sociológico que tuvo es que creó la ciudadanía por primera vez en la República, ciudadanizó. Por primera vez lo que en ese entonces se conocía como los indios, cuando hablo yo, cuando menciono la palabra indio, lo hago muy lejos de cualquier sentido peyorativo y cosa parecida. Pero los indios en ese entonces, como se trataba de voto calificado, entre las mujeres y entre los que no tenían patrimonio, ¿no? Estaban también los indios que no sabían leer y escribir, no podían votar. Es decir, todos conocemos las dramáticas historias del pongueaje, los pongos. El MNR ciudadaniza, crea el ciudadano libre, ¿no? Crea el ciudadano libre que había sido la punta de lanza de la Revolución Francesa y de la revolución que pondría en marcha la construcción del capitalismo. Y lo hace en nombre de todas las clases sociales. Y por primera vez en la historia, quien haya nacido en este país con apellido extranjero o sin apellido extranjero, sabiendo leer o no sabiendo leer, teniendo patrimonio registrado o sin ningún peso en el bolsillo, y además siendo hombre o mujer, podía votar, porque hasta el 52 no podían votar. Los que no tenían patrimonio, los que no sabían leer, etc. Esta creación de la ciudadanía crea un fenómeno que desde el punto de vista sociológico es vital. Es la creación de la sociedad civil. Y sociedad civil nos referimos no al hecho de que la sociedad se compone de personas que no son clérigos ni militares, sino sociedad civil se entiende como la conciencia histórica que se apropia de las mentes humanas en un determinado momento de la historia. Esta conciencia que permite reconocer que uno es parte de un proyecto nacional, de un proyecto histórico, independientemente de la tendencia ideológica que profese. Pero el MNR crea una sociedad civil. Una sociedad civil porque obviamente no podían hacerlo de otra manera si lo que estaba haciendo era actuar en nombre de todas las clases. Más aún, el postulado central de la revolución, que se traduce, aunque Bedregal lo expone en uno de sus últimos libros, pero se traducía en todos los documentos, aunque no lo dijera. El objetivo general era consolidar el Estado Nacional, porque hasta el MNR el Estado Nacional era un dibujo libre. Y el MNR consolida el Estado Nacional. Por lo menos inicia un proceso serio de consolidación sobre la base de la creación de una sociedad civil que es la que le permitiría mantenerse 12 años en el poder. Como se ve entonces, el Estado del 52 es mucho más que el gobierno del MNR. La verdad es que desde el 52 la historia de Bolivia es totalmente diferente. Por eso es que se ha considerado que se trata de un momento fundacional, de la misma magnitud, profundidad e importancia que la firma en 1825 del Acta de la Independencia, ¿no? Es un momento fundacional. No es que llega al poder para simplemente gobernar. Las transformaciones que ejecuta son hasta lo más profundo y hasta las raíces de la nacionalidad boliviana. No hay que olvidar, por ejemplo, que forma las milicias obrero-campesinas, ¿no? Que en realidad siempre fueron más campesinas que obreras. Eran los indios los que controlaban las ciudades principales de Bolivia. Y el poder real de los campesinos y de los indígenas se concentra en ese dispositivo, en las milicias.
ahí empieza el proceso de frustración de la Revolución Nacional. Porque el discurso inclusivo del MNR, que está implícito casi en todas las reformas que ejecuta, y en la presencia de los campesinos, por ejemplo, en las milicias obrero-campesinas. No hay que olvidar que el MNR, el 52, cierra el colegio militar, ¿no? Cierra las Fuerzas Armadas y las sustituye con las milicias obrero-campesinas, que, vuelvo a decir, siempre fueron muchísimo más campesinas que obreras. Pero la inclusión de las fuerzas campesinas se detiene ahí. En realidad instrumentaliza el concepto de inclusión. Y aunque habían poderosas fuerzas internas dentro del MNR que presionaban porque la inclusión se hiciera real y no solamente se transformara en un dispositivo, ¿no?, del Estado, sino que avanzara, las fuerzas, digamos, las tendencias más conservadoras dentro del MNR, a lo largo de todo el proceso, hasta Sánchez de Lozada. A lo largo de ese proceso hasta Sánchez de Lozada, la gran pugna interna, las tensiones internas del MNR, que en algún momento eran las tensiones del Estado Nacional, eran definir hasta dónde llegaba el proceso de inclusión y participación campesina. Y aquí yo debo recordar que desde la fundación de la República hasta nuestros días, la constante histórica es la insurrección indígena, ¿no es cierto? Particularmente a partir de mediados del siglo XIX, ¿no? Son los grandes levantamientos indígenas los que van pautando de alguna manera el comportamiento de los diferentes regímenes. En ese escenario, quiero decir, en ese escenario, uno de los dilemas que tiene que enfrentar el MNR es hasta dónde llega la inclusión y la participación real de las fuerzas indígenas, que para entonces seguían siendo la mayoría de este país. Con Sánchez de Lozada, este problema se resuelve parcialmente, porque Sánchez de Lozada, paradójicamente, ¿no?, el mayor representante neoliberal de la historia de Bolivia, pero paradójicamente, con la ley de participación popular, democratiza la política. Por primera vez eran los sujetos reales, los habitantes reales de los pueblos, a lo largo y ancho del territorio nacional, las que seleccionaban sus autoridades, votaban por sus autoridades. Y el alcalde, el prefecto, todo este tipo de autoridades provinciales, de los gobiernos locales, ya no llegaban desde Palacio de Gobierno. El nombramiento a dedo, que es el que siempre nos ha incomodado a todos, desaparece con la participación popular. Porque claro, el MNR llega a un momento, el Estado del 52 llega en un momento en que tiene que definir la situación. Era en realidad una bomba de tiempo al interior del mismo MNR y del mismo Estado del 52. Debería solucionarse y la forma de solución fue la ley de participación popular. Liberaba todas las tensiones internas. De manera que, más allá de que Sánchez de Lozada hubiera sido o no hubiera sido liberal, la realidad es que era una demanda histórica inherente al desarrollo del Estado del 52. Pero esta medida, la ley de participación popular, redistribuye, democratiza el poder local. La participación está expedita, pero no está expedita la representación. Porque las formas de representación todavía tienen una infinidad de cortapiés, de manera que era realmente poco probable que una cholita de Santiago de Guata llegue a ser ministra de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Aunque esto estaba previsto en el pensamiento y en el programa del MNR,
el desarrollo histórico del propio MNR y del Estado del 52 por su complejidad no avanza en ese sentido. Y aquí hay que hacer otra acotación que es importante. En 1924, el primer programa político del Partido Socialista Máximo tenía prácticamente el 80% de las propuestas que lleva a cabo el movimiento nacionalista revolucionario. En 1939, cuando Hinojosa toma Villazón y declara República Socialista, el programa de los 70 puntos cubren todas las medidas que había propuesto, que había llevado a cabo el MNR en 1952, y todas las propuestas que había elaborado desde 1914 la izquierda boliviana. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el contenido del Estado del 52 es el contenido de todas las fuerzas políticas que se habían desencadenado a partir de la Revolución Federal y el asesinato de Zárate, incluyendo aquellas experiencias románticas, ¿no?, de Belsu y de Ibáñez. Esto nos da una clarísima idea de por qué la categoría Estado del 52 es una categoría que nos permite, en términos de una abstracción, como toda categoría que nos ayuda a ordenar la realidad, comprender lo poderoso que fue ese Estado. Pero es un Estado que el momento en que tiene que abandonar, después de entrar al neoliberalismo, al liberalismo, tiene que abandonar el poder, todavía tiene cosas pendientes. La segunda parte de esta explicación, ¿no? Ya he intentado hacer el perfil de lo que fue el Estado del 52 y lo poderoso que resulta para poder comprender el proceso histórico boliviano. La segunda observación que utilizo en la fundamentación del trabajo es que dentro del Estado del 52, Bolivia experimenta todas las formas de lo político y todas las maneras de hacer política. Dentro de ese escenario, dentro del Estado del 52 se da la guerrilla del Che, la extrema izquierda marxista-leninista. Dentro del Estado del 52 se dan las dictaduras del ciclo militar que empiezan con René Barrientos. Dentro del ciclo del 52 se da la Asamblea Popular, el primer Kremlin, el primer soviético, de tipo soviético en América Latina. Dentro del Estado del 52 se dan las formas más radicales tanto de la derecha como de la izquierda. Y ninguna de esas expresiones pudo haberse dado fuera del Estado del 52. Porque fueron las expresiones de las fuerzas sociales, políticas e ideológicas que desató la revolución. La revolución libera, así como libera la economía, libera todas las fuerzas internas de la nación. Y todas se expresan como izquierda radical o se expresan como izquierda neofascista o cuasi fascista, con los militares en el poder. Pero todas las formas. En otras palabras, nada de lo que pudo haber pasado en Bolivia desde 1952 hasta el 2019, hasta el año pasado en que Evo Morales deja el poder y fuga del país, pudo haber pasado fuera del Estado del 52. Esa es una de las hipótesis que expongo en el trabajo. Y la participación del MAS es una expresión más de las fuerzas liberadas por el Estado del 52, porque el MAS IPSP es impensable sin la reforma agraria y sin el voto universal. Es impensable sin la ley de participación popular. No hubiera sido posible. El MAS es la expresión final del Estado del 52.
¿Y qué había dejado pendiente el Estado del 52? La participación real y no meramente formal en primera instancia. La participación real y no meramente formal de las fuerzas indígenas y campesinas, de las expresiones indígenas y campesinas. ¿No es cierto? Lo que hace el MAS es concluir el aspecto más importante que había sacudido además las entrañas del MNR a lo largo de toda su historia de 67 años. Eso es lo que hace el MAS. Por eso es que García Linera escribe un opúsculo, ¿no?, en el que lo que plantea es la necesidad de indianizar el Estado. Indianizarlo no en el sentido racista que algunas publicaciones y algunos comentarios se han hecho. Indianizar en el sentido en que el Estado Nacional sea capaz de metabolizar la diversidad cultural de Bolivia, más allá de cualquier sentido racista. El gobierno del MAS le haya atribuido ciertas características de naturaleza racista es una cosa, pero la teoría propia de la indianización del Estado, lo que proponía era hacer lo que el MNR no había podido hacer o no había querido hacer. En realidad yo creo que no había podido por las propias circunstancias que le tocan vivir a lo largo de la historia. Y el MAS, con Evo Morales, lo que hace es concluir, porque cuando uno lee los programas del MNR de 1955, por ejemplo, y lo compara con el programa del MAS del 2005, es decir, han cambiado las palabras y han alterado los textos, pero los contenidos son básicamente los mismos. Es decir, Evo Morales llega para hacer la revolución del 52, excepto que lo que le toca hacer es el ciclo final. Cuando concluye el proceso de inclusión social, que en mi particular, en mi opinión particular, es lo mejor que pudo hacer Evo Morales y lo mejor que le pudo pasar a Bolivia, porque un país que no incluye y un país que discrimina y un país que segmenta tiene posibilidades en la modernidad tardía que vivimos muy limitadas. Entonces yo creo que fue lo mejor que se le puede atribuir al MAS. Pero no es un proyecto del MAS. Es el proyecto inmerso, inherente al proyecto del Estado que había creado la Revolución Nacional del 52. Y cuando el MAS ejecuta la participación y la representación real y no meramente formal, cierra el programa revolucionario del Estado del 52. A estas alturas ya no podemos decir del Estado del MNR, porque la verdad es que el Estado del 52 excede ya en mucho, por inercia, por fuerzas propias, excede ya en mucho la ideología inclusive MNRista. Y Evo Morales es su expresión final. Cierra el ciclo del 52. Y aquí entramos en la parte sustantiva de la propuesta. Porque claro, si analizamos rápidamente el recorrido que he intentado hacer, nos percatamos de que en cada momento de la historia se hizo absolutamente necesario encontrar una solución de continuidad. En la guerra federal del 800, la revolución federal, otros llaman la guerra federal del 899 de los liberales, es la solución de continuidad a todo el conjunto inmenso de deficiencias que había heredado y cultivado Bolivia desde 1825. Cuando el proyecto, ¿no?, de los doble caras, como los llama un historiador, el proyecto de los que fundaron la República se agota, la solución de continuidad la da el Partido Liberal de Eleodoro Camacho. Cuando el periodo liberal se agota, la solución de continuidad lo da el nacionalismo revolucionario. Y cuando el nacionalismo revolucionario
el Estado del 52 se agota, nos encontramos en este momento, en busca de una solución de continuidad, en busca de una opción ideológica y política capaz de iniciar un proceso sustitutivo a un Estado que cumplió su rol, su ciclo, ¿no? Con luces y con sombras, pero que ha llegado a su fin. Y yo creo que este es el momento que estamos atravesando, el momento de la búsqueda de una opción política, ideológica y estatal capaz de darle continuidad a la historia de Bolivia. Y en esto, en mi criterio personal, creo que el Estado del 52 se constituye, se nutre, esa es la palabra correcta, se nutre de las pulsiones populares. Por eso es que el mismo Zabaleta Mercado habla de lo nacional popular. Es las fuerzas que nutren el proceso nacionalista revolucionario provienen de los sectores nacional populares. De hecho, por eso el primer periodo de Paz Tensoro es populismo puro, ¿no? Pero a lo largo de todo ese proceso, el referente para poder llevar adelante un proyecto nacional es el referente de las grandes demandas populares. De manera que casi todo se tiñe de lo popular. Y en el último semiciclo del Estado del 52, que es el semiciclo etnocéntrico, el de Evo Morales, se tiñe de lo popular etnodefinido, ¿no? Por eso siempre se ha dicho que el gobierno de Morales era un etnocentrismo aymara. Pero sigue siendo y sigue nutriéndose de las fuentes populares que alimentan la dinámica de la historia en este caso. Pero desde el 2016 hasta el 2019 las cosas empiezan a cambiar. Porque las pulsiones de la sociedad ya no están en las típicas organizaciones populares, los sindicatos, este tipo de organizaciones. Están en la ciudadanía. Y es esa ciudadanía, ¿no? Es que si no tiene estructura política, no tiene una ideología política, no tiene liderazgos claros ni definidos, pero tiene un elemento central, sus derechos. Entre ellos, el derecho a defender su voto, que se expresa el 2016 en el referéndum, y en los 4,5 millones de ciudadanos, esa fue la contabilización más seria que se tiene, 4,5 millones de bolivianos que salieron a bloquear las ciudades presionando la salida de Evo Morales. Es decir, el proyecto nacional, el Estado nacional, ha dejado de nutrirse de lo nacional popular, de la categoría zabaletiana. Se nutre de lo ciudadano democrático. Y el proyecto político capaz de constituirse como una solución de continuidad ahora está determinado por la ciudadanía democrática. Está determinado por la participación de los jóvenes que no tienen partido, no quieren tenerlo, no tienen ideología, no quieren tenerla, no quieren líderes, los tragan a medias, pero tienen un elemento central, una conciencia democrática que es el producto de la sociedad civil, ¿no? Generada a lo largo del Estado del 52. Y entonces yo planteo que la solución de continuidad pasa por captar, ¿no? y metabolizar las demandas de la ciudadanía democrática. Sustituir la categoría de lo nacional popular por la categoría de lo democrático ciudadano. Y en consecuencia, planteo en el texto de que la salida de esta sensación de anomia generalizada, esta sensación de pérdida de rumbo
esta situación en que a veces no vemos una luz al final del túnel, se deben a que, concluido el Estado del 52, hemos entrado en una fase en la que tiene que reconstruirse una nueva opción social, política, ideológica, basada en las pulsiones de la sociedad civil, ¿no? Y en el criterio, en el horizonte de la democracia liberal y representativa. Esto es lo que está en el texto. Como ven ustedes, es altamente polémico, ¿no es cierto? Hay mucha gente que dice, no, no es así, porque el Estado del 52 no ha terminado, Evo Morales no es el cierre de ese Estado, pero nadie dice qué es Evo Morales, ¿no? Porque si decimos, claro, es indigenista, es que indigenista fue la reforma agraria. Si decimos es populista, es que populista fue el MNR. Si decimos es una extraña mezcla entre conceptos de derecha y conceptos de izquierda y conceptos de derecha fue el MNR. Habría que leer los textos, releer los textos de Bedregal, que es su principal ideólogo. Bedregal sostiene que el nacionalismo revolucionario era la antesala del socialismo y que la revolución boliviana del 52, que el Estado del 52, coronaba su proyecto histórico en el socialismo. Con esto quiero decir que esta imbricación, ¿no?, está presente a lo largo de todo el proceso. Entonces, claro, algunos colegas me dicen, no, pero es que no puedes sostener eso, porque el MNR no fue de izquierda. ¿Cómo no fue de izquierda? Sí, en sus programas, en los primeros discursos y en los primeros documentos del 52 al 56, el antiimperialismo de Paz Estenssoro, de Hernán Siles Suazo, de Walter Guevara Arce, era pues inmensamente superior al de el MAS en su primera gestión. Que haya una percepción de izquierda que sea meramente discursiva, prueba de alguna manera que más o menos son lo mismo, y es que en realidad son lo mismo. Esto es, queridos amigos, lo que está en el texto, y estos son los planteamientos. Obviamente, repito, que son hipótesis, ¿no es cierto?, que podrían estar totalmente equivocadas y que yo las he hecho públicas a través de ese texto precisamente porque lo que me interesa es que reflexionemos sobre todo eso, porque firmemente creo que hemos llegado a un punto del proceso histórico liminar en Bolivia. Hay una teoría que es poco difundida y poco conocida, según la cual se sostiene que los movimientos de naturaleza étnica en América Latina y particularmente en Bolivia y en el Ecuador han llegado a su fase final, a su punto culminante, y que el destino de estos países ahora solamente tiene que conjugarse en términos de naciones étnicas o naciones civiles, ¿no? Y yo creo que por el desarrollo histórico que ha tomado los movimientos indígenas y campesinos y en general el curso del desarrollo político boliviano, estamos en un momento enormemente complejo y enormemente peligroso. Acá no se van a jugar ideologías a medias, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que las cosas tienen que encontrar un punto de resolución final. Y eso es lo peligroso, ¿no es cierto? Porque la historia puede dar giros insospechados. Pero como producto de este desarrollo histórico que he tratado de sintetizar para ustedes. Y ahora me gustaría que podamos, pues, participar. Ya saben ustedes que estoy absolutamente cierto de que las ideas que se han planteado en el texto son total y absolutamente debatibles, ¿no? Así que les cedo la palabra en este caso, señora presidenta. Realmente, estimado Renzo, hemos estado
así, con esa atención, yo creo que puestos con toda los sentidos, yo diría, muy, muy ávidos por ir, ¿no? Escuchando todas estas teorías, gran parte de todo lo que sucedió en toda la historia de Bolivia, realmente estos diferentes ciclos que tú muy claramente los has mostrado, nos has compartido, nos has traído, yo creo, a la memoria, no solo yo, como decía Jorgito hace un momento, es la más chiquitita del club, pero son vivencias propias y es historia que marca muy bien el horizonte y hacia dónde vamos. Tú claramente decías el cierre de un ciclo y cuál es realmente ese futuro de nuestra democracia para adelante. Entonces, muy, muy agradecida por todo ese tiempo valioso, querido, estimado Renzo. Está abierto, yo sé que este es un tema bastante polémico y que de acuerdo al análisis o los puntos de vista que tenemos como personas, como sociedades, como personas civiles, etcétera, podemos aportar, podemos de pronto entrar, ¿no?, en un pequeño debate. Jorgito, a cada uno de ustedes, por favor, podemos hacer algunos comentarios, ¿no?, que vayan a enriquecer y a nutrir y también a absorber muchas, muchas de pronto dudas que nos queda sobre nuestra gran historia boliviana, política. Adelante. Soy todo oídos. Una consulta, estimado Renzo. Primero Sí. que muchas gracias, te he escuchado con mucha atención. Realmente muy interesante todos los procesos. Creo que hay miles de preguntas en diferentes ámbitos. Salud, Martín. Donde podamos debatir o comentar esto. Solamente me quedó bueno, me quedaron varias dudas, pero pensando en lo que tú decías, creo que ahora hay una tendencia a pensar que el gobierno como tal tiende a volver a un nuevo posible gobierno de Evo Morales de aquí a 5 años. ¿Crees que evidentemente ese ciclo puede continuar o ese ciclo definitivamente se ha cerrado con este cambio? No, yo creo que puede continuar. Aquí hay un elemento que es muy importante y que en términos de economía de tiempo no lo he mencionado. La visión que tiene el MAS parte de una propuesta de un epistemólogo portugués, ¿no?, Boaventura de Sousa Santos. ¿Y qué es lo que él plantea? Que es la base de lo que hemos conocido como el socialismo siglo XXI. Boaventura empieza uno de sus principales libros, el más importante para lo que nos ocupa, ¿no?, las de fundación del Estado en América Latina, se llama el texto, y empieza con una pregunta. Dice, ¿cómo es posible vencer un capitalismo invencible? ¿Y cómo es posible vencer un colonialismo invencible? Y entonces la reflexión de Boaventura dice, el capitalismo ha desarrollado a tal punto, a través del desarrollo de las fuerzas productivas, la tecnología, la ciencia, etcétera, la globalización, que se ha hecho casi invencible, prácticamente invencible. Pero la opción que teníamos, el socialismo, dice Boaventura, ha fracasado. Y entonces, ¿qué queda? Volver a los orígenes. Boaventura, hay que mencionarlo, fue durante 4 años asesor personal de García Linera y de Álvaro García Linera y de Evo Morales. Luego parece que tuvieron algunas discrepancias y se acabó el romance entre este mundialmente famoso filósofo y el gobierno de Evo Morales. Pero como esa disyuntiva, la imposibilidad de vencer el capitalismo y el quiebre del socialismo condicionan la búsqueda de una salida. La salida la da Boaventura a través del retorno a los orígenes. Y eso es lo que le da sentido a la ideología masista, que no deja de desprenderse del Estado del 52, como hemos mencionado. Y esto viene a colación porque efectivamente esta perspectiva
histórico-ideológica ha calado tan profundo, a más de que Boaventura es un autor realmente muy fuerte, muy poderoso, tiene una estructura de pensamiento, una estructura lógica y una solvencia filosófica realmente, pues, no en vano es uno de los filósofos más connotados de la actualidad, vivos. Esto ha hecho que ha penetrado de forma tan profunda la percepción de los liderazgos políticos e ideológicos del MAS, que le dan las condiciones y la fortaleza suficiente como para que pueda proyectarse en la historia. Yo dudo mucho. El MAS va a ser, en el gobierno o fuera del gobierno, el MAS va a ser el primer interlocutor, el interlocutor más importante, por lo menos, en los 10, 15 próximos años. Y yo creo que ahora, si es que no hay un poderoso movimiento de la sociedad civil que imponga reglas democráticas de juego, no que imponga su capricho, sino que imponga la vigencia de las reglas democráticas, y en un juego democrático, yo creo que es posible que el MAS se pueda prolongar todavía en el poder. Jorgito, adelante, por favor. Gracias. Sí, Renzo, me llamó poderosamente la atención el hecho de que al terminar indiques que es un tiempo muy peligroso en el que está el país en este momento, lo que coincide con tu última afirmación de que el mensajero de este tiempo peligroso, lo puedo entender así, es esta pulsión dura que tiene el MAS para hacer política, ¿no? Hegemónicamente, de una forma imperativa, etcétera, ¿no? La pregunta ¿es posible hacer política de otra manera? Es decir, si la sociedad democrática, la ciudadanía que tú reivindicas, puede hacer política de otra manera, considerando que una de las partes es, como lo hemos descrito, peligrosamente dura, antidemocrática casi. En tu opinión, ¿cómo valoramos esta circunstancia entonces? Sí, yo creo que la coyuntura actual se caracteriza porque primero hay una tendencia etnocéntrica, ¿no es cierto? Hay una tendencia a establecer un horizonte de carácter étnico-racial, y esto le da ciertas características neofascistas al régimen, y no en el sentido, no es mi intención atacar por atacar, sino reconocer las cosas como son. Todas las formas fascistas se construyen a partir de un criterio de raza, ¿no? Y en este ya lo hemos visto con absoluta claridad en los últimos años. El proyecto político del MAS es un proyecto construido sobre el concepto de raza. Esta es una fuerza. La otra fuerza es una fuerza típica de la modernidad contemporánea, ¿no? En la que están involucradas, si llevamos esto a las estructuras sociales, está encriptada en la clase media y en las clases dominantes, ricas, las clases que tienen cierta, en la burguesía boliviana. Pero la mediación de este juego es una mediación que, a diferencia de lo que pasó el siglo pasado, con las luchas políticas en los países europeos, la mediación es una estructura democrática. La forma en que esto se ha de resolver va a ser echando mano de conceptos democráticos. Y ahí es donde las cosas pueden cambiar. Porque si consideramos que además los 14 años de Evo Morales, que fueron económicamente los mejores años de toda la historia de Bolivia, en términos económicos, han tenido un efecto de modificación de la estructura de clases, inclusive en el horizonte étnico.
Por eso es que hablamos de una burguesía chola, por eso es que hablamos de una clase media étnica, ¿no es cierto? Ya el monopolio del poder económico y su consecuente, el poder político, ya no es privilegio del mestizaje. Dentro de las propias filas del masismo se han producido transformaciones que son más afines al curso, al desarrollo basado en un curso democrático que totalitario o fascista. Entonces se puede complicar por ese lado la situación. Pero yo creo que los interlocutores, los dos elementos centrales del proceso son una visión etnocéntrica, ¿no? Repito, con claras señas fascistas. De hecho, fíjense ustedes, Paine es el mayor experto en los estudios del fascismo, ¿no? Es un italiano. Y es el único que ha logrado identificar de manera más acertada las características de lo que es el fascismo, porque como todos sabemos, el fascismo no se puede definir, porque es una doctrina política que se adapta a las condiciones históricas y culturales de cada país. Entonces, el fascismo italiano no fue lo mismo que el fascismo alemán, ni que el fascismo en cualquier otro país, japonés, por ejemplo. Pero Paine ha logrado 5 características básicas que las cumple a rajatabla el régimen de Evo Morales, ¿no? Entonces, no es meramente un acto discursivo, es decir, la tendencia es una tendencia totalitaria. Obviamente que el fascismo de hoy en día no va a ser el fascismo de Hitler ni el fascismo de Mussolini, pero en términos generales esta tendencia totalitaria ya está instalada en la sociedad boliviana y ya tiene una acumulación histórica como para que siga vigente en los próximos años. En contrapartida, ya hay una ciudadanía democrática que también se ha instalado y que también tiene las posibilidades de dar batalla en los próximos años. Si esos son los dos polos de la contradicción, aplicando un poco la dialéctica, si esos son los dos polos de la contradicción, la visión propia de un indigenismo cuyo imaginario es la nación étnica y una ciudadanía democrática cuya visión es la democracia liberal contemporánea, hemos alcanzado un punto en el que esas dos fuerzas deben resolver el curso de la historia. Ya no hay aquí izquierda y derecha, ¿no? Hay dos visiones de Estado, ¿no?, que tienen que resolver. Lo óptimo posible sería que se resuelvan mediadas por una visión democrática. Y yo creo, personalmente, quizá muchos no estén de acuerdo, pero yo personalmente creo que en el MAS es casi imposible una visión democrática de la resolución de los problemas, precisamente por las características que tiene. No va a optar por una salida democrática. Y la sociedad civil democrática, la ciudadanía democrática, que es el otro polo de la contradicción, tampoco va a optar por otra medida que no sea democrática. En el siglo pasado eso se resolvía de otra manera, ¿no?, particularmente en Bolivia. Si no había una salida, habían las armas, ¿no? Y entonces vivimos largos periodos de conflictos que se resolvían a bala, pues de revolución en revolución, de golpe en golpe. Pero hoy en día este es el panorama y esto es lo que lo hace enormemente complicado y enormemente peligroso en términos de la democracia propiamente. No sé, Jorge, si he logrado satisfacer. Sí. Bueno, yo creo que queda siempre abierta la discusión precisamente para ver qué rumbo, ¿no? Hay una incertidumbre general, pero creo que las opciones que planteas son opciones que van a ir perfilándose con mayor definición de a poco, ¿no? De a poco, sí, sin duda. Más bien, muchas gracias por tu reflexión compartida. Gracias. Eso es lo que yo preguntaría, nada más, Presidenta.
Muchísimas gracias. Si me permiten, estimado Renzo, una vez más, Gracias. muy agradecido a toda la membresía del Club Rotary Club Chuquiagomarca. No sé si se visualiza la pantalla, pero esta es una pequeña muestra de nuestro agradecimiento porque has compartido de una forma muy clara, bastante amena yo diría, pero realmente mostrar estos diferentes ciclos o tu análisis que está reflejado o plasmado en este ensayo que tú mencionabas, que es el fin de un ciclo y el futuro de la democracia. Realmente es un análisis coyuntural que son temas bastante amplios y que permite más adelante un continuo análisis que prácticamente de pronto tendríamos el honor de poder contar más adelante para continuar con la profundización de este análisis, ¿no? Que es muy importante. Cuando gusten, con todo gusto. Nuestra vivencia sociopolítica. Muchísimas gracias, estimado Renzo, y Dios permita que podamos compartir más adelante. Muchísimas gracias a ustedes por la atención y por la invitación. Es siempre muy para mí poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Renzo. Gracias, Jorge. Gracias, gracias, muy amables. Con todo gusto, estimado Renzo, nosotros vamos a avanzar con puntos varios, que son temas que tratamos en reunión. Siéntete con toda la libertad de poder de pronto descansar, retirarte, porque vamos a avanzar nosotros con temas del club. Ya. De todas maneras, una vez más, muchísimas gracias. Gracias Ya a ustedes. te voy a hacer llegar el certificado de ambas vías, digital y también en físico. Gracias, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Gracias. Hasta luego. No, muchísimas